Un cordial saludo gente, mi nombre es Alexander y esta es la segunda parte del tema de uso de estructuras de datos del tipo arreglo. En la anterior parte dimos inicio a la resolución del problema planteado, usando un arreglo de variables de tipo string para almacenar los datos de usuario. En su mayoría de las explicaciones fue la del código que se utilizó para el mismo, pero tal vez les parecerá de una forma muy abrupta o muy rápida o apresurada para iniciar la programación. Para aclarar esto, pues básicamente los temas teóricos a discutir están en mi blog, el cual dejaré el link en la descripción del video. Así que el tiempo ocupado acá se basará en ejemplificar los temas y el código fuente del mismo. Ahora, como repaso, explicaré a grandes rasgos el programa que estamos realizando. En primer plano podemos observar el diagrama de flujo, el cual nos describe la metodología que emplea nuestro programa. Para ejemplificar este tema lo estoy realizando de una manera secuencial, es decir, que indico a mi programa una serie de instrucciones a realizar de principio a fin en una sola ejecución. En ejemplos más adelante esto cambiará, puesto que procuraré que sea de una manera dinámica. Como primer punto damos inicio a nuestro sistema, el cual nos lleva a un proceso que nos permitirá inicializar el arreglo, el cual usaremos para guardar los datos. Ya que tocamos este punto, haremos una analogía e interpretación de lo que ocurre de una manera gráfica. En el bloque de la forma del trapecio estamos representando la acción de ingresar la cantidad de datos a guardar en nuestro sistema. Esto con la finalidad de inicializar nuestro arreglo. Bueno, ahora es un buen momento para definir qué es un arreglo. Sencillamente lo comparamos como un objeto de programación el cual hace referencia a una cantidad de variables determinadas de un mismo tipo. Es decir, que podemos simular tener una cantidad de datos individuales a los cuales podemos referirnos con un solo nombre, pero con un índice y apartados para cada uno de los dichos elementos. Esto nos evita declarar, por ejemplo, 15 o n líneas de variables de un mismo tipo, haciendo mención de un solo elemento que contiene referencias para los datos en su interior. En este caso podemos observar que nuestro objeto declarado como nombres es un arreglo de tipo string y que viene siendo representado como un archivero, el cual tiene una sola referencia pero diferentes apartados para salvaguardar los datos que indicamos. Como característica principal, este se le antecede los corchetes, con el fin de indicar al compilador que esta variable no es cualquier variable, sino más bien una estructura de datos del tipo arreglo. A un costado observamos la asignación o la entrada de datos desde el teclado, la cual hace referencia al número de datos que deseamos albergar en nuestro sistema, siendo este un número entero. Procedemos a definir el espacio en memoria que ocupará nuestro objeto de manera definitiva. Esto puede ser una desventaja en este tipo de dato, porque no puede cambiar en el transcurso de la ejecución, pero esto no le resta importancia a su uso. En lo particular, este tipo de datos me gusta emplearlos en juegos con tendencias de mapas y que serán un tema a tratar en los siguientes videos. Por lo pronto sigamos con el tema. La inicialización. Con la palabra reservada new le asignamos un valor definitivo y este procederá a crear un objeto con la misma cantidad de datos indicado. Este es creado y cada uno de sus apartados hace referencia a null, es decir, que no contiene nada y está disponible. Null hace referencia a una dirección en memoria y este tema será ampliado en mi blog. Por lo pronto solo debemos comprender de que el objeto está creado de tal manera que en su interior contiene una dirección de memoria RAM que será ocupada. Para la asignación de un dato hacemos referencia del objeto, nombre y a su vez indicamos el índice que deseamos asignar como referencia única. De esta manera, ya realizada la asignación, indicamos con un mensaje en pantalla si deseamos agregar otro tipo de datos. Esta acción es representada con un diamante, el cual nos ayuda con la toma de decisiones, indicando un proceso para cada opción. Por tanto, si indicamos al programa que sí, este regresará al proceso de pedir
los datos y su asignación automáticamente, y nuevamente a la decisión. Si indicamos que no, este simplemente sale del ciclo y muestra los datos en pantalla como un resumen. Agregado a ello, intervienen los métodos para modificar dichos arreglos, los cuales mostraremos a continuación. Como parte importante de la estructura siempre tendremos los métodos que puedan modificarla. Tal es el caso de buscar o modificar y eliminar. Esto básicamente serán los métodos que contienen la particularidad de buscar algún elemento y hacer alguna acción con él. Iniciamos con el método para buscar. Para elaborar la acción de buscar, emplearemos un método el cual nos retorne un valor lógico como respuesta a la acción de buscar el dato con la ayuda de un parámetro clave de búsqueda, el cual hace referencia al nombre que deseamos. Creamos una variable booleana, la cual llamaremos respuesta. Este será inicializado con falso, para que este sea modificado según el proceso que realicemos en su interior y nos permita retornar una respuesta. En caso de encontrar el dato, nos retornará un valor lógico de true o verdadero. De lo contrario será false o falso. Para ello realizaremos un recorrido nuevamente con el bucle o el iterador llamado for, el cual nos permitirá recorrer el arreglo nombres índice por índice. En este caso será condicionado, es decir que con la ayuda de la sentencia if indicaremos al recorrido cuándo detenerse en caso de que el valor sea hallado. Apoyándonos con el método equals_case, compararemos el dato de índice recorrido con el parámetro que nos es enviado conteniendo el dato a buscar. Cuando el proceso sea interrumpido o llegue a su final del recorrido según lo analizado en este bloque de código, retornaremos el dato con el tipo llamado respuesta, debido a que este método solo se enfoca a buscar elementos y más adelante veremos su función. El método reemplazar o modificar. Ahora veremos los métodos de modificar y eliminar. Estos métodos tienen algo muy particular, ya que ellos buscan un elemento y realizan una determinada acción sobre los datos encontrados. Al mismo tiempo aprovecharemos para ejemplificar sobre el tema de sobrecargas de métodos. Y como concepto del mismo diremos: sobrecargar métodos en Java es la característica que permite la creación de varios métodos, los cuales tendrán el mismo nombre y serán válidos solamente si cumplen con las siguientes condiciones. Primero, tener diferente tipo de dato en los parámetros y tener diferente número de parámetros. Para realizar el método de reemplazar haremos uso de dos parámetros claves. El primero de ellos es el dato que se desea reemplazar y el otro parámetro es el dato el cual se busca para ser reemplazado. Este proceso es muy similar a buscar, ya que con el parámetro buscar realizaremos un recorrido comparando cada elemento del arreglo nombre índice por índice. Con la ayuda de la sentencia if indicaremos al recorrido cuándo detenerse, en caso de que el valor sea hallado. Apoyándonos con el método equals_case, nuevamente compararemos el dato de índice recorrido con el parámetro que nos es enviado conteniendo el dato a buscar. Cuando este dato coincida, en ese mismo momento aprovecharemos el número de la iteración para ubicar el elemento dentro de nuestro arreglo y efectuar el reemplazo. En ese mismo momento aprovecharemos el número de iteración para ubicar el elemento dentro de nuestro arreglo y efectuar el reemplazo, haciendo que la asignación se proceda de la siguiente manera: la variable con dicho índice sea igual al elemento que deseamos, y así sencillamente salimos del recorrido. Para el método 2, esta es otra alternativa para hacer más eficiente el reemplazo, es decir, que si nosotros conocemos el índice exacto que deseamos reemplazar, este nos permitirá de una manera directa hacer la asignación. Sobrecargando el método anterior, contaremos con la diferencia de los parámetros a usar. Estos son una variable de tipo string del elemento que se desea reemplazar
y en el segundo elemento será un número entero, el cual permitirá ir al índice del objeto nombres para modificar dicho elemento, de tal forma que el índice del elemento nombre es indicado con el segundo parámetro y este le asignará el elemento enviado, resaltando que antes de hacer esta acción condicionamos con la sentencia if para determinar que el índice enviado existe, de lo contrario nos marcará un error del sistema, realizando una comparación si el número enviado es menor que el tamaño del arreglo, haciendo un uso de la propiedad de el arreglo nombres para determinar el tamaño de nuestro arreglo. Para el método de eliminar, en este caso será similar a la de reemplazar. Este contendrá un parámetro de dato buscado, pero no tendrá un dato para reemplazar. Al contrario de ello, lo único que realizamos será liberar el espacio de memoria que es ocupado por el dato buscado, de tal manera que en el transcurso del recorrido obtendremos el índice justo que ocupa dicho elemento, haciendo que éste se le asigne el valor null, el cual liberará el espacio de memoria, mostrando en resumen que éste apunta a null. Y de la misma manera, para el método de reemplazar sobrecargado, con eliminar podremos hacer lo mismo, ya que el parámetro clave de nuestro método será un número entero, el cual represente el índice que deseamos eliminar. Si conocemos exactamente el índice que deseamos eliminar, realizaremos el mismo proceso. Analizaremos si este índice es menor al tamaño actual de nuestro arreglo y procedemos a indicar al arreglo nombres con el índice indicado, que será asignado con null. Como repito, este tema se llamará apuntadores y será ampliado como tema teórico en mi blog. Ahora veremos el funcionamiento de nuestro programa final. Dudas y sugerencias son bienvenidas y los esperamos en siguientes videos.